Bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo, las parejas icónicas y esos reencuentros que nos roban el aliento. Hoy vamos a hablar de una pareja que a pesar del tiempo, sigue generando pasión, debate y sobre todo, muchísima nostalgia: Çağatay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Sí, esos dos actores turcos que nos enamoraron en Medcezir, que incendiaron la pantalla con su química y que, aún después de años, siguen dando que hablar. Prepárense porque vamos a analizar, desmenuzar y, sí, lo admito, a fantasear un poquito sobre ese posible, soñado y esperado reencuentro pasional que nos enamora a todos. ¿Será posible? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿O la magia de Yaman y Mira quedará grabada para siempre en nuestros corazones? Antes de que empecemos a divagar, les pido que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia que tiene más giros que una novela turca. Como ya les adelanté, hoy vamos a hablar de Çağatay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas y que juntos crearon una de las parejas más icónicas de la televisión, Yaman Koper y Mira Beylice. Para los que no los conocen, o para los que necesitan un pequeño recordatorio, Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a la fama a ambos actores y dejando una huella imborrable en el corazón de los fans. ¿Por qué? Bueno, porque la química entre Çağatay y Serenay era palpable, real, electrizante. No era solo actuación, era algo más. Era una conexión que traspasaba la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra que intercambiaban sus personajes. Era como si Yaman y Mira no fueran solo personajes, sino extensiones de sus propias almas. Desde el primer capítulo, la conexión entre Yaman y Mira nos atrapó, nos hizo reír, llorar, sufrir y sobre todo, soñar con un amor así, un amor capaz de superar obstáculos, diferencias sociales y hasta los secretos más oscuros. Çağatay Ulusoy, con su mirada intensa y su carisma arrollador, encarnó a la perfección a Yaman, el chico de barrio humilde que lucha por salir adelante y encontrar su lugar en el mundo. Era la imagen del chico bueno con un pasado complicado, el rebelde con causa que buscaba una oportunidad para demostrar su valía. Su interpretación fue tan convincente que muchos lo veían como un héroe moderno, un ejemplo de superación y perseverancia. Serenay Sarıkaya, con su belleza deslumbrante y su talento innato, dio vida a Mira, la chica rica y privilegiada que busca su propia identidad y que encuentra en Yaman un amor verdadero y sincero. Mira era mucho más que una cara bonita, era una joven inteligente, sensible y con un gran corazón, que no se dejaba llevar por las apariencias ni por las presiones sociales. Pero la magia de Medcezir no solo radicaba en la historia de amor entre los protagonistas. La serie también abordaba temas importantes como la desigualdad social, la amistad, la familia y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios eran igualmente carismáticos y complejos, y contribuían a enriquecer la trama y a crear un universo fascinante y creíble. Todos recordamos a Orkun, el eterno rival de Yaman, interpretado por Metin Akdülger, un personaje que amábamos odiar, con su actitud arrogante y sus constantes intentos de sabotear la relación de Yaman y Mira. Su presencia añadía tensión y drama a la serie, convirtiéndolo en un villano inolvidable. O a Eylül, la mejor amiga de Mira, interpretada por Hazar Ergüclü, una chica leal y divertida que siempre estaba ahí para apoyar a Mira en los momentos difíciles. Su amistad era un ejemplo de sororidad y compañerismo. Y por supuesto, no podemos olvidar a Selim Serez, el abogado idealista y padre adoptivo de Yaman, interpretado por Barf Alay, un actor que también hemos visto brillar en otras producciones turcas. Selim era el mentor de Yaman, el que le brindó una segunda oportunidad y lo guió por el camino correcto. Su figura paterna era fundamental para el desarrollo del personaje de Yaman. Ahora bien, volviendo a nuestros protagonistas, Çağatay y Serenay, es innegable que su relación trascendió la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes, alimentados por las fotos que aparecían en la prensa y por las declaraciones ambiguas de ambos actores. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales y mostrando una complicidad que no se podía fingir. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, muchos fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. Y sinceramente, ¿quién no lo pensó? La química era tan fuerte que era difícil creer que no sintieran nada el uno por el otro.
Los fans crearon incluso perfiles en redes sociales dedicados a su supuesta relación, recopilando fotos y vídeos que demostraban su conexión. Era como si vivieran su propia historia de amor paralela a la de Yaman y Mira. Después de Medcezir, ambos actores siguieron caminos separados, cosechando éxitos en diferentes proyectos. Çağatay Ulusoy protagonizó series como Yerde, The Protector, y Yeşilçam, demostrando su versatilidad como actor y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. En Yerde interpretó a un policía encubierto que se infiltra en una banda criminal, un papel que le valió el reconocimiento de la crítica y del público. The Protector fue su primer proyecto para Netflix, donde interpretó a un joven que descubre que tiene superpoderes y debe proteger Estambul de fuerzas oscuras. Yeşilçam es una serie de época ambientada en la industria cinematográfica turca de los años 60, donde Çağatay interpreta a un productor de cine ambicioso y apasionado. Serine Sarıkaya también continuó brillando en series como Fi y Sameran, mostrando su talento y su belleza en papeles cada vez más desafiantes. Fi es una serie web basada en una trilogía de novelas, donde Serine interpreta a una bailarina de ballet con una vida compleja y atormentada. Sameran es una serie de fantasía donde Serine interpreta a una joven que se ve envuelta en una profecía ancestral. Pero a pesar de sus carreras exitosas por separado, los fans de Medcezir nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo en pantalla. Los rumores de un posible reencuentro han circulado durante años, alimentando la ilusión de volver a disfrutar de esa magia que los caracterizaba. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Çağatay y Serine protagonizando una nueva serie, una película o incluso una obra de teatro? La idea de verlos juntos de nuevo es irresistible para muchos fans, que sueñan con una historia que capture la esencia de Medcezir, pero que también les permita explorar nuevas facetas de su talento. Se han creado incluso peticiones online para que vuelvan a trabajar juntos, demostrando el fervor de sus seguidores. La pregunta del millón es, ¿será posible este reencuentro? La verdad es que no hay nada confirmado. Ni Çağatay ni Serine han hablado abiertamente sobre la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Sin embargo, en algunas entrevistas han dejado entrever que no descartan la idea, siempre y cuando el proyecto sea interesante y valga la pena. Çağatay ha declarado que le gustaría trabajar con Serine de nuevo, ya que la considera una actriz muy talentosa y profesional. Serine, por su parte, ha dicho que guarda un gran recuerdo de Medcezir, y que estaría dispuesta a considerar una propuesta interesante. Y aquí es donde entra nuestra imaginación, nuestros deseos y nuestras teorías. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Çağatay y Serine? ¿Una secuela de Medcezir? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso? ¿Un thriller lleno de suspense? Las posibilidades son infinitas. Una secuela de Medcezir podría explorar la vida de Yaman y Mira años después, mostrando cómo han evolucionado sus vidas y su relación. Una comedia romántica les permitiría mostrar su lado más divertido y ligero, con situaciones cómicas y diálogos ingeniosos. Un drama intenso les daría la oportunidad de interpretar personajes complejos y atormentados, con conflictos emocionales profundos. Un thriller lleno de suspense les permitiría explorar su lado más oscuro y misterioso, con giros inesperados y revelaciones impactantes. Personalmente me encantaría verlos en un papel completamente diferente a lo que han hecho hasta ahora, algo que les permita explorar nuevas facetas de su talento y que nos sorprenda a todos. Imaginen a Çağatay interpretando a un detective atormentado y a Serine como una abogada brillante y ambiciosa, envueltos en un caso que los obliga a trabajar juntos a pesar de sus diferencias. Sería increíble. O a Çağatay como un músico bohemio y a Serine como una galerista de arte sofisticada, creando una historia llena de pasión y creatividad. Pero más allá del tipo de historia, lo importante es que el proyecto tenga una buena base, un guión sólido y una dirección impecable. No queremos un reencuentro forzado o mediocre, sino algo que esté a la altura de las expectativas y que nos permita disfrutar de la química entre Çağatay y Serine en su máxima expresión. Un guión bien escrito con diálogos inteligentes y personajes creíbles es fundamental para que la historia sea atractiva y enganche al público. Una dirección cuidadosa, que preste atención a los detalles y que sepa sacar lo mejor de los actores, es esencial para que la serie o película tenga un buen ritmo y una estética visualmente atractiva. Y por supuesto, sería fundamental que ambos actores se sintieran cómodos y motivados con el proyecto, que lo vieran como una oportunidad para crecer y evolucionar como artistas.
Que se sientan desafiados y emocionados por la historia que van a contar, y que puedan aportar su propia visión y creatividad al proyecto. En definitiva, el reencuentro de Chagatai Ulusoy y Serine Sarikaya es un sueño que comparten miles de fans en todo el mundo. Un sueño que, aunque parezca lejano, no es imposible. Todo depende de que ambos actores encuentren el proyecto adecuado, el que les permita brillar juntos de nuevo y regalarnos momentos inolvidables. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos por separado, recordando con cariño Medcezir y fantaseando con ese posible, soñado y esperado reencuentro pasional que nos enamora a todos. Y bien, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Chagatai Ulusoy y Serine Sarikaya y sobre la posibilidad de un reencuentro entre ellos. Hemos recorrido su historia en Medcezir, hemos hablado de sus carreras por separado y hemos fantaseado un poquito sobre el tipo de proyecto que nos gustaría verlos protagonizar juntos. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores, deseos y un poquito de especulación. La decisión final sobre si trabajar o no juntos de nuevo depende exclusivamente de Chagatai y Serine. Pero como fans, tenemos derecho a soñar y a expresar nuestros deseos. Y quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad y podamos volver a ver a Chagatai y Serine juntos en la pantalla. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Chagatai Ulusoy y Serine Sarikaya trabajando juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? ¿Qué recuerdos tienen de Medcezir? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Cuéntenme sus teorías, sus deseos y sus fantasías sobre este posible reencuentro. ¿Creen que sería una buena idea hacer una secuela de Medcezir? ¿O prefieren verlos en una historia completamente nueva? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran? Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo mejor del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza de ver a Chagatai y Serine juntos de nuevo. Hasta la próxima.